entre su voz y nosotras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre su voz y nosotras. Estamos con Lu y con Flor. Hoy vamos a hablar de un tema muy profundo, un tema que a veces escondemos, que es con respecto a cómo nosotros tenemos heridas con respecto a la figura de la autoridad. Y esto nos afecta en toda nuestra capacidad de obedecer, de honrar, de corregir, de nuestro crecimiento incluso espiritual. Y hay veces que decimos que es fácil, pero no es así. Es volver a nuestras raíces y fijarnos de dónde viene esa decisión, esa toma, esa acción que nos lleva a eso. ¿Cómo y cuándo? Vendría a ser la pregunta. ¿A qué me refiero con esto? Tipo, ¿cuándo sí y cuándo no? Vendría a ser la pregunta, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuándo yo debo tomar las decisiones y cuándo no? Para poner más en contexto, es que cuando nosotros somos chicos, cuando volvemos a la niñez, cuando somos menores de edad, no somos nosotros quienes tomamos esas decisiones, quienes nos instruyen a una acción, sino nuestros padres. Y nuestros padres son autoridades puestas por Dios en la tierra, aquí en la tierra, ¿no? Y aunque son autoridades puestas por Dios, muchas veces esas decisiones pueden estar tanto bien como tanto mal. Y cuando los padres toman decisiones fuera de Cristo, muchas veces suelen estar mal, pero nosotros nos damos cuenta cuando vamos a Cristo. Si seguimos estando, digamos, en el mundo al igual que nuestros papás, no vamos a ver esto, no vamos a ver esas equivocaciones, ¿no es cierto? Y muchas veces escuché, ¿no es cierto?, que decían, no hay un manual de instrucciones a cómo ser padres. Y está perfecto esa frase para justificar esos errores, pero no es así. No. Hay un manual que Dios nos dice que es la respuesta a cómo ser papá, a cómo ser mamá, a cómo ser hijo, hija, hermano, esposo, amigos, a cómo ser Mujer, todo, hombre, a cómo estar en esta tierra, a cómo tener nuestras finanzas, cómo sí, absolutamente todo. abarca todo. Y muchas veces no somos conscientes. Nosotras en el video anterior ya habíamos mencionado esto, de que la verdad existe solamente en la Biblia, que es la palabra de Dios, y que, como le decíamos, Dios nos dejó esa herramienta para que nosotras podamos afrontar muchas áreas de nuestra vida, en lo económico, como padres, como hermanas, como lo que sea. Entonces, ahí nosotras aprendimos, cuando llegamos a Cristo, que había muchos valores que nos fueron enseñados, y no porque vamos a decir que los padres están errados ni nada Es de por eso. falta de sabiduría Es de los falta de padres, sabiduría y de de conocimiento. Cristo. Claro, Sí. claro, sabiduría, conocimiento en Cristo, en la verdad, ¿no es cierto? Porque también se criaron en decisiones y acciones mundanas, digamos, que siguen repitiendo Fuera esas de cosas. Cristo, claro. Entonces nosotros que llegamos a Cristo pudimos notar esa falta de falta de valores. sabiduría, de la verdad, del amor, y también es no culparles a ellos, porque ellos tienen ese concepto y nosotros, ahora que conocimos verdaderamente la verdad, tenemos que perdonar a nuestros padres, porque también es un fruto que Dios nos pide, perdonar a la gente que te lastima, Sí. porque ellos no saben lo que hacen. Exactamente, justamente yo le decía siempre amarle, nuestra líder. Ella se volvió como una mamá espiritual, y le decía a ella, vos me estás volviendo a criar, Dios me está volviendo a criar, porque hay muchos valores que no me enseñaron, y no por mala crianza ni nada, sino porque mi familia no conocía de Cristo antes. Entonces iba a ser un poco complicado que ellos me puedan inculcar este tipo de valores que hoy estoy aprendiendo, ¿entendés? Entonces, es también entender y comprender que nuestros padres no pudieron tener esa herramienta que hoy nosotros tenemos, que es la Biblia. Obviamente ellos, al conocer ahora a Cristo, van a ir también viendo esto, pero nosotros también tenemos que
tener empatía y entender que ellos también no tuvieron esa herramienta y por eso, o sea, nos criaron a base de las herramientas y la enseñanza que le dieron a ellos, que era fuera de Cristo, fuera de que era lo terrenal, digamos. Lo que pensaron que estaba bien y por eso no hay que culparles, Sí. sino empezar a perdonarlos, Ujú. porque y también si nosotras que llegamos a Cristo ya estamos conociendo, llevar, ¿no? Esa palabra de a poco, no sabemos tu situación, tu circunstancia, cómo estás con tu familia, pero empezar de a poco, decir tipo, te perdono, tipo, está perfecto, vos no sabías, no significa que sos un mal padre, tuviste, o sea, todo lo que vos adquiriste, juntaste lo bueno para enseñarme y yo eso valoro. Y sacaste todo lo malo también que te pasó, pero también, o sea, y no por eso significa que todo mal hiciste. Sí, pasaron cosas malas también que nos afectó en el mundo, pero sí hay un libro, sí hay un libro que te enseña cómo estamos diciendo a ser padres y a cómo ser hijos. Y hay un versículo que está en Efesios capítulo 6, versículo del 2 al 4, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y wow, en simplemente 2 versículos ya te enseña cómo trabajar en ser hijos, cómo trabajar en ser padres. Es que ahí te enseña la honra y la obediencia desde ambas partes. De ambas partes. Porque así como sos hijo que tenés que honrar y respetar a tus padres, también nosotros, o sea, los padres a los hijos también. Porque si vos no te están educando desde el amor y la sabiduría, y es complicado que ahí no haya un tipo de honra a nuestros hijos. Nos enseña a tener un vínculo en base al amor, y ese amor es lo que nos inculca a Cristo, tipo, tengan ese vínculo, tipo, honrense el uno a los otros y que florezca el amor, la comunicación, y hay muchos padres que solamente piensan que amar a sus hijos es decirles sí a todo, y no, o sea, hay veces que hay que poner la mano firme y decirle a tu hijo, no es así, límites, o sea, te dice acá, disciplinen e instruccionen a sus hijos, porque no todo lo que está en el mundo está correcto, y podemos ver hoy en día mucha gente que está desamparada, están perdidos por la falta de instrucción de los padres a ellos. Justamente como hablábamos, que muchas veces nosotras, o sea, empezamos a ver desde nuestra generación, nosotros ya tenemos 22, de que nosotros cuando teníamos, no sé, cuando los 15, veíamos cómo a los 18, 19 se empezaban a rebelar. Y hoy en día los niños, literalmente de menos de 10 años, se empiezan a rebelar a los padres. Sí. En el sentido de, yo hago lo que yo quiero, o sea, lo que yo digo está bien y sos una criatura, no sos consciente de lo que está bien o está mal. Y la obediencia trae un crecimiento espiritual y trae sabiduría también al propio chico. Nos hace crecer. En Proverbios 20:20 dice, si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. La importancia de la honra, de la obediencia a tu padre, porque... O sea, estamos en una oscuridad y se refleja todo, porque es como que no nos importa nada. Tipo, si ellos nos dicen algo, ni es como que, yo decía lo que yo quiero. O sea, uno se apaga internamente y después trae un montón de consecuencias. Sí, y Dios encima, o sea, Dios ya nos sacó de la luz, nos sacó, perdón, de la oscuridad, nos llevó hacia la luz y nos dice, tipo, brillen, honren, disciplinen. Sean luz, tipo, tengan orden en su vida, ¿no es cierto? Sí, es que, como dice acá, si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará. O sea, qué importante es la honra a ellos, como decíamos, porque estén o no en Cristo, entiendan o no los valores que tengamos. Muchas veces es complicado honrar si ellos no tienen los mismos pensamientos y ya, ¿cómo cambiar de chip a una persona que no está intentando cambiar o nunca conoció de Cristo? ¿Entendés? Es muy diferente. Entonces por eso él nos dice, no insulten a su padre o a su madre. O sea, es también tener un poco de paciencia o entender lo que piensa la otra persona y respetar, porque ellos son nuestra autoridad que Dios nos dejó, nos dio en nuestra tierra. Nos dio a nosotros y
Y, o sea, hacer todo eso, honrar, obedecer, honrar y seguir ese orden nos edifica, porque, o sea, nosotros somos espíritu, cuerpo y alma, y cuando estamos alineados empezamos a brillar en la luz, en la presencia de Cristo, ¿no es cierto? Ujú. Y verdaderamente, tipo, Cristo nos muestra cómo fue el trato hacia su Padre, que Él lo honró, lo obedeció. Y si nosotros queremos tener una conexión profunda con el Espíritu Santo, debemos honrar a nuestras autoridades terrenales, porque las autoridades terrenales son puestas por Dios por alguna razón. Ujú. Hay veces que no entendemos y está perfecto, porque, o sea, no significa que vamos a entender todo lo que Dios está haciendo en el momento, ¿no? Porque también nos enseña la paciencia, pero a obedecer, a tener una comunicación con el Espíritu Santo para que nos revele la obediencia y la honra hacia las personas, porque por algo están puestas ahí. No, Dios siempre usa todo a su favor y sabemos que es algo que nos va a edificar el día de mañana. Exactamente. Cuando crecemos, todas estas heridas con respecto a la autoridad y la obediencia se van a reflejar. Pensamos que simplemente no es en la niñez, pero no. O sea, se refleja en nuestros jefes, en nuestros líderes, incluso compañeros de trabajo que están por ahí en un rango un poquito superior a nosotros. Cuando nos mandan a hacer algo es como que, ¿por qué a mí? Mándale a él. No, yo no. Yo ya hice tal cosa. Esas pequeñas actitudes es la desobediencia, que es un fruto. También en un matrimonio hay esa pelea de, me quiere mandar a hacer todo a mí. ¿Por qué? Yo no hago caso a nadie. Ya es una competencia incluso de autoridad y no es eso. Claro, yo me acuerdo que cuando empecé en Cristo, a mí me costaba muchísimo, hasta hace muy poco me costaba muchísimo obedecer a mi líder. Y no porque sea a ella, sino por el tema de que la obediencia. Claro. Todo. Entonces es como que me costaba entender por qué debía obedecer. Y después entendí que si yo empezaba, o sea, si yo realmente no obedecía los mandamientos de Dios, si no obedecía lo que era agrado a Dios, yo voy a estar lejos de su corazón. ¿Entendés? Porque hay veces que uno le cuenta, ¿no? A sus líderes tipo, no hagas esto, te recomiendo, o sea, porque encima no es que nos obligan, es como que te recomiendo y, tipo, ¿por qué? ¿Entendés? No entendemos. No. Y nos perjudica después, pero ya es soltar esa palabra de, ¿qué me va a mandar a hacer esta a mí? ¿Entendés? Ya es deshonrar también a esa persona. El tema lo que pasa es que muchas veces las personas fuera de Cristo, y me pasó a mí y también te pasó a vos, y nos pasó a todos. Como decíamos con Floppy, nosotros siempre hablamos desde nuestra experiencia, desde lo que estamos pasando o lo que pasamos en algún momento. Y el temor a Dios, yo fuera de Cristo pensaba que alguien te obligaba, que alguien te ponía reglas, que alguien te decía cómo hacer las cosas. Cuando empecé en Cristo, yo realmente entendí que dejar de hacer tantas cosas por amor a Dios, por hacer cosas que sean de edificación, o sea, que te acerquen a su corazón. Porque nosotros en el mundo hacemos tantas cosas que sí o sí nos aleja y nos lleva a apagarnos, como dice acá. Sí, a estar constantemente en la oscuridad y sin mirar, y es algo que a las dos nos vino de la mano. Esto, o sea, a las dos nos fue como que de la mano, porque primero conocimos ese temor a Dios, de ahí fue como la obediencia, de repente empezamos a honrar a personas y a mí por lo menos se me activó el chip del orden, ¿no? Tipo, yo siempre fui muy estructurada igual, pero fue como que, o sea, muy mundano todo, ¿no? Como que sí, porque hay que ser organizado, ¿no? Y ahora entendí el orden de la vida, no de tu día a día nomás, ¿no es cierto? De la vida, cómo Él pone tantas autoridades para que estén en orden, porque Dios es un Dios de orden, no le gusta el caos, no le gusta el desastre. Si nosotros vivimos, claro, si nosotros no tenemos a líderes que pongan orden, por ejemplo, nuestros pastores que pongan orden en la iglesia, va a ser un desastre. O sea, todos van a querer hacer una cosa y todos no quieren hacer esto y ya va a traer el desorden. Entonces, están las autoridades,
está la obediencia a las autoridades y viene el orden. Lo mismo en nuestra vida personal, digamos. Sí, o sea, actúan todo. Claro, a mí lo que me pasó es que yo no entendía el tema del orden. Y el Espíritu Santo, como es tan bueno, un día me dijo, Hoy vas a entender. Dios es un Dios de orden. Una semana completa, literalmente, todas las personas me venían y me decían, Ludmila, hacete una agenda. Ludmila, hacete una agenda. Y yo, sí, sí. Hasta que el Espíritu Santo me reveló y me dijo, Dios es un Dios de orden. Ahí me cambió el chip completamente. ¿Se acuerdan del episodio pasado? Que dijimos un tema de organización. Bueno, fue así, chicos. Exactamente. Como dijimos también, hablamos de nuestro testimonio porque nos pasó. O sea, fue direccionar nuestra vida personal, Literalmente. hacer tiempo para todo y poner en orden. En orden. Y En ahí orden. entendí que realmente, ¿cómo yo quiero estar en la presencia de Dios? O que Dios Multiplique tus bendiciones porque ahí es otro. Él no va a multiplicarlo, puedo decir, si vos no estás teniendo una vida en orden, Él no va a multiplicar el desorden. Exactamente. Entonces, ¿cómo yo iba a querer buscar eso si realmente no estaba teniendo orden en mi vida? Estaba ahí con Todo a medias. todo a medias, ¿cierto? porque encima uno empieza, aparte del orden, empieza a procrastinar las cosas, empieza a decir, bueno, no, mañana nomás, y no, porque no te lleva a ningún lado. Y entonces, ¿cómo uno espera que Dios pueda estar entre nosotros? Y la obediencia, el orden y la honra son tres pilares fundamentales para un crecimiento espiritual. La obediencia no quiere decir que nos vamos a someter, el orden no significa un control y la honra no significa una debilidad, sino que nos van a incluso fortalecer el espíritu. Un montón. Y debemos preguntarnos cuando nosotros tengamos tipo esas reacciones y esos caracteres ante una orden, digamos, ¿Por qué superior. no está haciendo tanto Claro, ruido? ¿por qué estoy teniendo tantos pensamientos malos? Porque uno ya empieza a tener pensamientos Sí. malos hacia esa persona. Debemos empezar a de vuelta ir a nuestras raíces y fijarnos qué Ay, tenemos. Sí, yo me acuerdo ¿Qué que tenemos? le dije a Marle, Marle, yo no estaba entendiendo por qué. Yo decía, ¿por qué me quiere mandar esto? No quería obedecer, la verdad. Lo que pasa es que yo crecí en un ambiente que siempre fui así, ¿entendés? Y eso es el orgullo. Y eso es que me todo hice la cadera. Hay muchas cosas. Sí, y ahí empieza la rebeldía, ¿entendés? Sí. Y no era solo rebeldía a Marle, sino era rebeldía con Dios también. Sí. Porque, o sea, Marle no es que, bueno, no Marle, sino que el líder, no es que viene a ponerte porque sí nomás o porque no, porque es lo que te va a mantener en comunión con Dios, ¿entendés? Lo que te va a mantener cerca del corazón de Él. Y si vos haces fuera de eso, es como que te alejas y ahí, como te dije hoy, tiende a apagar esa luz. Entonces, cuando yo entendí realmente esto, dije, claro, Marlene, o sea, mi líder no me está obedeciendo porque ella me quiera meterse en mi vida o porque sí, sino porque la idea es mantenerse en comunión con Dios. Y también ahí se me reveló el temor de Dios, de que si yo no empiezo a hacer las cosas que sea de agrado a Dios, y es muy complicado que yo tenga una relación sana. Y nosotros con Él. pensamos que simplemente es obediencia a Dios y no, o sea, nosotros cuando decimos yo soy obediente a Dios, a ver, ¿sos obediente entonces en tu casa? Porque si nosotros somos obedientes a Dios y mostramos y le amamos a Dios y tenemos honra hacia Él, nosotros tenemos que reflejar eso en nuestra casa, en nuestras amistades, en nuestro vínculo, en nuestro trabajo. O sea, nosotros tenemos que Pero representar depende también de eso. qué obediencia, porque si no viene de Dios no podemos estar obedeciendo algo que sea fuera de eso, ¿entendés? Es complicado como mantener una relación si no es de agrado a Él, ¿entendés? Claro, totalmente. Porque hay muchas personas fuera de Él que fuera de No, es Cristo. simplemente, y eso no significa que tenés que obedecer, sino que A cualquiera. empezás a tener comunicación con el Espíritu Santo y decirle, tipo, yo no estoy entendiendo si, o sea, esto, Bien, si no entonces. esta obediencia, por ejemplo, en un trabajo, si no es edificación para vos ni para mí, me va a causar daño, entonces incluso, o sea, va a otras cosas que ya no, el trabajo no es, tampoco es edificación de Dios, porque son también autoridades que uno debemos tomar y, o sea, a veces hay que hacerlo,
pero si nos perjudican, entonces no está viniendo de Dios, porque Dios siempre nos va a bendecir con las cosas. Exactamente. Y debemos empezar a, sí o sí, a buscar, como estábamos hablando hoy, las raíces para poder sanar esto, porque nosotros muchas veces pensamos que es fácil, que es, bueno, sí, listo, empiezo a obedecer y ya está, ¿no? No es así, porque es para que nuestro árbol sea fuerte, de buenos frutos, nuestras raíces tienen que estar sanas. Nosotros no vamos a dar un fruto dulce si nuestras raíces empiezan a podrir. ¿Y a qué me refiero con frutos? Nosotros el día de mañana, por lo menos nosotras dos que queremos ser madres, queremos reflejar un buen concepto, ¿no es cierto? Una buena comunicación y todos estos mandamientos que nos manda Dios. Y para que nosotros podamos ser, o sea, para que nosotros podamos paternar, nosotros debemos buscar el amor paterno. Y el amor paterno, si nuestros padres terrenales nos lastimaron, nosotros nos refugiamos y tuvimos un amor paterno que es Dios. El amor de Dios no se compara con nada y aparte de eso también te lleva a poder honrar realmente a tus padres. Eh, yo le veía a mi figura paterna como algo muy lejano, como algo muy difícil de honrar, de perdonar y un montón de cosas. Y cuando empecé a trabajar eso, realmente cambió mi relación con Dios, mi enfoque a Dios. Y eso también trajo como bendición a poder acercarme más a mi papá terrenal. Claro, cuando vos encontraste ese amor y dijiste, güey, tipo, construí mi amor paterno. Exactamente. O sea, volviste a tu raíz, forjaste y Ujú. conociste ese amor paterno, pudiste mejorar tu paternidad terrenal. Exactamente. Es que no es fácil. Yo, por ejemplo, vengo de padres separados y muchas veces es como que hay una distancia con el padre, digamos. Pero gracias a eso también Dios me cambió el foco que tenía, la forma de verle y decir, mi papá esto hizo lo que tenía con las herramientas que tenía y a mí me toca perdonarlo y honrarlo, ¿entendés? Ujú. Y gracias a eso, él se dio cuenta de eso. Y también es como que, hija, tengo ganas, quiero también fortalecer otra vez nuestra relación. Y fíjate cómo él no sigue a Cristo, pero así todo igual hubo un cambio de relación entre padre e hijo. Ujú. Entonces, eso Porque vio tiene mucho tu que ver. cambio también. Hay Exactamente. muchas veces que nosotros, todo el tiempo, como la vez pasada, ¿no? Que en el podcast pasado que dijimos, siempre queremos que el otro cambie. Ujú. Pero son nuestras heridas reflejadas. Y cuando nosotros empezamos a sanar, que vos conociste primero ese amor paterno, que fue el primero que nosotros necesitamos, porque yo, o sea, con papá juntos conocí el amor de Cristo, el amor de Dios y no se compara con nada. Tipo, Claro. es uno solo y te enseña verdaderamente a cómo amar de verdad a tus Ujú. papás y cómo también a ser padres, ¿no? Sí, y también escuchar desde el otro lado, porque a mí me pasó hace 2 o 3 meses por ahí que al sanar esto con mi papá empecé a escucharlo también y qué importante es escucharle y obedecerle a la persona porque desde sentarme y escucharle empecé a entender su herida y de por qué se dieron las cosas así, ¿entendés? Y eso es la importancia, escuchar a la otra persona y también empezar a honrar desde ese punto. Así como dice en Santiago 1:22. No solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si yo hacía oídos sordos en que, bueno, no voy a honrar a mi papá, a mi mamá, no voy a respetar. Entonces, ¿a dónde me llevaría? Nunca podría tener también una relación firme con Dios No. y una relación de padre-hija con Dios. Claro, porque como estábamos diciendo, Él pone autoridades acá, padres, líderes, etcétera, para que nosotros empezamos a obedecer a ellos. Y sin embargo, si nosotros no tenemos, digamos, un respeto o no escuchamos la palabra de Dios y decimos tipo, no, pero tal cosa, o sea, no, empezamos por acá, empezamos a obedecer la palabra de Cristo y cuando aceptamos toda esta palabra, cuando nos da revelación y una transformación, el Espíritu Santo empieza a estar en nosotros Es que claro que y empieza a inquietarse. en el otro video decíamos,
vamos a hacer cosas que o sea, vamos a empezar a aceptar cosas que no hay de edificación para nosotros. De personas que, vamos a empezar a aceptar cosas que no hay edificación para nosotros, de personas que no nos corresponden, cuando el pastor, el líder o un amigo en Cristo, lo que sea, nos va a dar un consejo desde la palabra, que la palabra es la verdad. ¿Entendés? O Entonces, sea, siempre o sea, Dios quiere edificarnos a nosotros y la obediencia no es control, tipo, no. es una protección. Sí. Y cuando, o sea, es como ponerle en un ejemplo, ¿no? Cuando un padre tiene dos hijos y le dice no vayan a no metan su mano en aquel enchufe porque se van a lastimar, uno hace caso, está sano. El otro va, metió, se lastimó. ¿Y a quién fue llorando? ¿La pasó el papá? Y así es Dios, tipo Dios cuando vos tomas tus propias decisiones y desobedeces su palabra o la palabra de la autoridad que te, en el caso de tus padres estamos diciendo, vas a terminar lastimado. Y Dios igual va a estar así con los brazos abiertos diciéndote venía a ayudar en mí, venía a refugiarte en mí porque Él eso quiere y yo te voy a, o sea, te voy a reconstruir, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no? Porque desobedeciste. Es que incluso Él quiere nos pasó a protegernos. nosotras en Cristo de la desobediencia, y así también entendimos de que Dios nos explicó con amor, con paciencia todo, que esto no nos conviene, que esto no edifica, que esto... Y nosotros igual fuimos como ese niño que decís que va y toca el enchufe. Vamos y hacemos igual y realmente ahí decimos... O sea, lloramos, lloramos y nos quebranta, nos lastima, pero Dios es tan bueno y tan amoroso que Él dice, vengan a mí, sí. ¿entendés? Vengan con su corazón Y quebrantado porque Él sana las en la Biblia heridas. encontramos un montón de ejemplos de cómo desobedecieron, por ejemplo, a los israelitas cuando Dios les prometió que iban a ir a la tierra prometida, iban a tardar simplemente días o semanas y tardaron 40 años por desobediencia, murieron pasando hambre, con heridas, con un montón de cosas. Y Dios es un Dios de promesa, o sea, Él si te prometió algo, Él lo va a cumplir porque Él, su palabra no cambia, es un Dios de sí y amén, pero depende de tu obediencia, qué tan rápido llega la bendición de Dios, ¿no Como es leíamos el cierto? otro día en Salmos con ella, justamente yo estaba terminando y leíamos juntas y decía, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces su palabra, su promesa nunca va a cambiar. Y ahí depende de nosotras, decimos tipo, ay, ¿cómo Israel no se dio cuenta? No, ¿qué hay de mí? Mirate al espejo y decir, tipo, yo estoy obedeciendo a Dios, tipo, porque si esto me está doliendo, no es, porque Dios me debe, o sea, Dios me protege. Y si estás tomando decisiones que te duelen, entonces no estás obedeciendo a Dios. No. En Santiago 1:25 tenemos, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y lo que estábamos diciendo, Dios cuando vos obedeces te bendice. Él quiere protegerte, Él te aparta del mundo para darte todo, porque cuando uno le pide algo a su padre, tratan de darle, imagínate Dios, que es el creador de todo, Él va a hacer lo posible para darte todo y te va a bendecir, pero depende de tu obediencia hacia Él, a tu honra hacia Él y al orden que vos pones en tu vida, ¿no es cierto? Es que también nosotros debemos, una vez que estamos en Cristo, debemos también tomar esa identidad de hijos. Justamente como te decía, nosotros personalmente, bueno, en algún momento cuando vos cuentes tu testimonio también las personas van a saber, pero antes de Cristo nosotros pasamos por un montón de sufrimiento, de tristeza, mucho dolor y nos lastimaron un montón. Entonces nosotros, también Dios dice, así toma tu identidad como hijo, o sea, yo soy tu padre, yo te bendeciré, yo te cuidaré, te daré el amor inagotable, te daré esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos Y buscar somos nuestra dignos. identidad como hijos de Exactamente. Dios. Y de ahí también pasa de que si nosotros somos hijos, sabemos que somos hijos de Dios, y con ese temor empezar a obedecer lo que él quiere que nosotros hagamos, porque desde ahí también parte el tema de las bendiciones, porque ahí él lo dice, o sea, él tiene una promesa. Muchas veces, como yo te decía, yo hasta el día de hoy, todo lo que yo planeé para mi vida, nada, ¿entendés?
nada de lo que yo planeé para mi vida hoy en día es. Yo hace 5 años atrás me veía estudiando medicina, no estando acá en Posada, en otro lugar. Y hoy estoy en Posada siguiendo a Cristo con mi emprendimiento. Entonces como que ninguno de lo que yo planeé para mi vida hoy en día soy, ¿entendés? Porque Dios te dio otros planes. Porque Dios para tenía vos. unos planes mucho más grandes, mucho mejor. Y todo ese Y trayecto te llevó a conocer a Cristo. exactamente, y muchas personas pasan por lo mismo. Te deja con la boca abierta, Te literalmente. deja así. Su voluntad es buena Sí, y agradable, perfecta. perfecta. En Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y qué importante es tener la mentalidad de Cristo. Sí, cuando nosotros aceptamos que somos hijos de Dios, aceptamos que somos hermanos de Cristo. Y para ser hermanos de Cristo nosotros debemos, o sea, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras acciones deben ser similares a la de Cristo. Y Cristo era obediente, era honrable. Claro, porque, por ejemplo, cuando pasó lo de que él iba a ser crucificado, hasta la última noche él oró a Dios y le dijo, si esta copa es a tu si esta copa no es a tu voluntad, entonces pasa de mí. O sea, él tenía miedo a hacer a su voluntad. Claro, o sea, sabía todo lo que se le iba Se a le venir. sí, iba a ser un sufrimiento muy grande, pero él Dios sabía le dijo, que iba a ser una bendición después y pasó por esa obediencia que trajo frutos después. exactamente, porque gracias a Cristo nosotros fuimos perdonados, ¿entendés? O Una sea, vez es que tremendo lo que aceptamos, hizo Cristo por cuando amor a nosotros. Sí, y cuando nosotros aceptamos que Él murió por nosotros en la cruz, que Él resucitó por nosotros, que todo eso debió pasar, cuando aceptamos todo eso, aceptamos que somos hijos de Dios. Y así también el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Sí, y empieza a edificarnos, a repararnos, a traernos un montón de cosas a la luz que debemos sanar. Por eso constantemente decimos volver a las raíces, porque Dios, el Espíritu Santo nos revela, volver a esta raíz porque hay algo que tenés que sanar ahí, porque estás haciendo esta actitud, esta acción, y no es ahora porque de la nada me surgió, viene de antes, y Dios nos repara. Siempre dice, vuelvan a mí porque van a ser restaurados, van a ser modificados. Es que muchas veces no somos conscientes y decimos, fuera de Cristo, no, yo puedo solo, yo soy así, yo voy a hacer esto, sanar solo. Pero realmente Dios no quiere eso, porque empezás a caminar con Cristo y por más que haya un quebrantamiento o que tengas que sanar eso para crecer, tenés el amor de Cristo al lado tuyo que te va a acompañar. Los seres humanos se dejan guiar mucho por el mundo de la vida es una, hay una raya más, no le hace daño al tigre, no. Sí, yo era re de sí esas te de hace daño la vida es uno una y después terminaba triste, llorando, haciendo cualquier cosa de mi vida. Y cuando llegué a Cristo no es la vida una. Realmente si empiezo a pasar por hacer un procesos camino, como nosotras que a veces sí estamos vas a tristes, pero tener, es esa tristeza, bendiciones. claro, de confrontar lo que pasaste y sanar, no porque te estás castigando, digamos, en Cristo, sino te está reparando el dolor que pasaste en el mundo. Y decís, güey, porque no te dabas cuenta de verdad cuánto dolor pasabas. Simplemente no buscar cosas tan momentáneas que no nos van a edificar. Y en Juan 14:23 dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me merece. Y qué palabra, porque si yo tanto digo que amo a Cristo, ¿dónde está el temor? ¿dónde está el temor, el temor a Dios? O sea, eso es lo que decíamos al principio. El amor a Cristo es tan fuerte que la obediencia ya viene de la mano con eso. Sí, porque el temor, aceptar todo eso que estamos diciendo y que el Espíritu Santo empieza a obrar en vos, empieza a inquietar estas cosas que no edifican, que no vienen de la voluntad de Dios. Y la obediencia, la honra y el orden son pilares esenciales, como estamos diciendo, en nuestro crecimiento espiritual. Lo que pasa es que si nosotros empezamos a amar tanto y tenemos el temor de Dios, es complicado de que, o sea, el Espíritu Santo es como que dice, esto no te va a edificar. Y como te dice acá, no te va o a sea, servir. en la palabra dice, el que no me ama no me obedece, incluso, y el que le ama, mi Padre y yo vendremos. Imagínate qué bendición es esa, y
que estar igual cerca de la su amor. revelación es tan fuerte. Siento que hoy fue muy fuerte porque nos hace abrir los ojos a muchos versículos en el cual es como que, wow, sí, tipo, estoy teniendo estas actitudes, estos pensamientos, porque ya empezamos a pensar mal de personas cuando que no queremos obedecer y un montón de cosas. Y cómo al sanar, que a vos te pasó algo tipo con tu padre, te edificó, te bendijo en un montón de aspectos. Ujú. Y así nos pasa todo. Es que nosotros también tenemos que empezar a tomar decisiones una vez que tenemos el temor de Dios. Sí. Decisiones. Decisiones. El tema de las decisiones es que si vos no tomás esas decisiones correctas en base al temor, sí te lleva a alejarte del amor de Dios y del corazón de Dios. Y uno cuando tanto ama a Dios, lo que más anhela es estar cerca de su presencia, Hacer la de voluntad. sus bendiciones y hacer a su voluntad. Entonces, tomar decisiones de decir, esto me edifica o no, Sí. y dejarlo. Hoy el Sea- título es decisiones, Decisiones. porque vos estás decidiendo amar a Cristo y obedecerle o no. Ujú. Tomen decisiones que edifiquen a ustedes y que sea la voluntad de Dios. Así que esperemos que este episodio les haya edificado y transformado de verdad. Sí. A nosotros nos chocó mucho, nos quebrantó mucho este tema, porque les comento que grabamos 2 veces. Porque claramente va a ser mucha edificación, tenemos fe de que va a llegar a muchos, por eso bueno, estamos siendo atacadas. Exactamente, pero aparte de eso, sabemos que la obediencia trae bendición y es un tema Y el mundo no quiere que complejo. obedezcas. Exactamente. Quiere Y que aparte seas de muy eso, rebelde. que sigas otro camino que te lleva a estar lejos del amor de Dios, lejos del corazón, lejos de sanar, lejos de que seas vos con ese orgullo como todos teníamos al principio, Sí. de que no, Pensamos lo que que yo estamos digo todo está lo que está bien. todo, yo soy así, ya soy así, voy a morir así, y no es así. Realmente está Dios esperándote para sanar, para volver a tus raíces y volver a sanar todo lo que en algún momento Te lastimó. te lastimaron, el mundo te lastimó un montón. Volver siempre a Dios, a Volver Cristo, a que Él te Dios, va a a su reparar, amor, para Él que te Él va a te sanar. repare, te sane. Entonces, de esa manera podés empezar a tener el temor de Dios. Nos vemos en el próximo episodio y les... Y en el próximo va a haber una sorpresita. Así que nada, están atentos. Nos vemos. Chau, chau.